del ser humano es lo más importante porque es su presente y porque es su futuro. Inclusive desde la más tierna infancia, los niños y las niñas se gustan a través de sus rostros. Pero no solamente rostros bonitos, rostros hermosos, porque hay hermosuras que no enamoran. Solamente los rostros que transmiten la belleza del espíritu o las cualidades intrínsecas del ser humano son los que enamoran, son los que proyectan, son los que llevan al hombre hacia su futuro. Yo lo defino como mi amigo el mago. Si a mí me hizo guapo, es que ha hecho guapo a todo mundo, porque yo no tengo remedio en las fotografías. Qué bien David maneja lo que nadie maneja como él en muchos lugares del mundo, la expresión y el sentimiento. Que a mí me cambió el concepto mismo de la fotografía. Entonces, si se le da todo al cerebro, el cerebro se aburre y se va. Entonces, si no se le da todo al cerebro, el cerebro se queda. Por eso es que tiene tanto impacto, porque el cerebro trabaja. Entonces produce anímicamente una sensación de estímulo, una sensación agradable. Ahora, siempre pongo un rojo en la corbata, porque el rojo es el color por excelencia de la energía vital, de la fuerza, de la pasión. Es un color muy entusiasta. Y después pongo el blanco, porque el blanco es el opuesto al negro. El negro es la nada, son las tinieblas. Sí, que resalta color. Esto es color. Exactamente. Y el blanco es lo prístino, lo puro. El negro es la tiniebla, el caos. Y entonces, con este ambiente que prácticamente no existe, que es la fuerza, tiene que tener una mirada muy profunda, tiene que tener una sonrisa suave, no importa la sonrisa, pero sí tiene que tener entusiasmo. Entonces es lo que está haciendo es la transferencia de entusiasmo. Yo capto el entusiasmo de la persona y entonces se la transmito al espectador. La cámara es como un teléfono, como un medio nada más. No, pero ¿Okay? hay que saber manejar. Bueno, entonces, mi padre vino de Polonia, mi madre llegó de Lituania, aquí en México se casaron. El primer recuerdo que tengo es el que estoy compitiendo contra 150 millones de espermatozoides y gano la carrera. A los 9 meses, como premio, me dan la nacionalidad mexicana. Nací en 1938, una época en la que el aire era limpio y el sexo era sucio. Pero tuve oportunidad de desarrollarme en un ambiente muy agradable y muy tranquilo. Estudié ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuve extraordinarios maestros, uno de ellos un italiano de 80 años de edad, que era un genio y que había reinventado la geometría descriptiva, la sombra y la perspectiva. Materias que me ayudaron muchísimo como ingeniero y sobre todo en mi profesión actual, que es la de fotógrafo retratista. Tuve otro maestro extraordinario que fue Berto Castillo, que es un hombre y un nombre muy famoso. Desde aquella época él había desarrollado varios métodos para calcular estructuras. Tuve la oportunidad posteriormente de trabajar incluso con él como ingeniero. Tuve compañeros en la Facultad de Ingeniería muy sobresalientes. Uno de ellos es actualmente el hombre más rico de América Latina, es Carlos Slim, y estoy seguro de que dentro de unos 5 o 6 años, cuando más, será el número 1, el número 2 o quizás el número 3 de los hombres más ricos del mundo. Él es un ejemplo y un émulo para mí, para que yo también llegue a ser, con un poco más de tiempo, uno de los fotógrafos retratistas más importantes del mundo. Vamos a ver. Sí. Qué buena estructura, deportista. Sí. Esta es espalda de golfista, mire. No, es espalda de golfista, mire. Hago ejercicio 3 veces a la semana. 3 veces al día. Pues no Pesas. Quiero que haga un cuadro mental. Vea y recuerde cómo está la parte blanca de su ojo, se llama la esclerótica, la parte blanca. Entonces le voy a producir una vasodilatación. Entonces, esa vasodilatación le va a dilatar los vasitos que se ven del ojo. ¿Sí? No, se va a ver más rojo.
porque va a ser una vasodilatación, se van a extender A los abrir rojos, más, claro. se van a abrir más, se van a ver más rojos, Ajá. ¿no? Entonces es una apreciación. A mí me interesa muchísimo que se vea el resultado de lo que voy a hacer, para que no crean que es una cosa esotérica, porque esto es mágico, esto es milagroso casi, ¿no? Entonces por eso quiero apoyarme en algunos aspectos que se pueden sentir y que se pueden ver. Hay otra cosa que usted va a ver, como vieron la vasodilatación, es muy sutil, pero de todas maneras, esta parte de su rostro, las chapitas, se van a poner más rojitas y va a ver, y se le va a aflojar en la musculatura del rostro. Ahora le voy a explicar por qué hago todo eso. Todo tiene un fundamento. Quitar la todo tiene tensión de la cara, ¿no? para quitar la tensión de la cara, porque lo que usted piensa lo va a sentir, lo que usted sentir lo va a expresar, pues si la cara está rígida, entonces no hay una representación de su sentimiento ni de su pensamiento. Es tan sencillo como esto. Yo estoy buscando, oye, usted es un hombre muy feliz, usted es un hombre muy tranquilo, Sí, es un tranquilísimo. hombre, de veras que no tiene deudas. Qué bárbaro. No, te va muy bien. Muy pocas veces me encuentro con una... Suavecito. Todavía sé que está muy fuerte, no me presuma, no me presuma. no. A ver. ¿No? Y le voy a explicar por qué, ¿no? Mire, cuando el papá lo regaña mucho, hay un enconchamiento desde chiquitos que no se interesa nunca, ¿eh? De veras. Sí, pues el papá está regañe. Nunca me regañó. No, nunca lo regañó, ya vi que por eso le dice que me iba a decir cómo era su relación con su papá, para que vea. Yo era muy bien portado, nunca me tuvo que regañar. De todas maneras. Después de trabajar varios años en el área de mi profesión como ingeniero civil, la vida y las circunstancias me llevaron al área de mercadotecnia, en donde tuve enormes satisfacciones. Trabajé en varias empresas de mercadotecnia y posteriormente fundé la mía, que era una empresa de publicidad industrial que se especializaba en impresos. Hacía yo folletos, hacía yo catálogos y hacía yo informes anuales. Llegué a tener mi propia imprenta y me encargaba yo personalmente de toda la fotografía industrial, en la que me especialicé. Fundamentalmente me especialicé en la fotografía de minas, puesto que trabajaba yo con las minas más importantes de México, ya que México es el primer país productor de plata en el mundo y tiene las minas más ricas de plata, evidentemente. Cuando hacía yo informes anuales y tomaba yo las fotografías industriales, que eran muy buenas, está mal que lo diga yo, pero me dediqué con mucho empeño a desarrollarme en esta especialidad, me mandaban unas fotografías de los presidentes de las empresas que dejaban mucho que desear. En una ocasión yo le dije a las personas que me habían contratado para un informe anual específico que yo podría tomar una mejor fotografía que la que me habían dado del presidente de la empresa. Y así empecé retratando profesionalmente a nada menos que al fundador del Banco Nacional de México, que fue don Luis Legorreta. Le gustó tanto la fotografía que le hice que me trajo a los otros ejecutivos del banco, a los otros directores, para que también los retratara. Y me di cuenta de que la gente me salía muy bien, tenía yo como un don especial, como un regalo del destino para interactuar con mi retratado y que mi retratado me entregara su verdadera personalidad. Lo sentí como una responsabilidad en mi vida y desde entonces me concentré en el estudio de la expresión del ser humano, estudio que he venido desarrollando, perfeccionando, y pienso que he llegado a un buen nivel, independientemente de que pueda yo llegar a niveles superiores. Sí. Ya. Ahora conéctala y tienes que ver.
cerrando su boca. Eso es. Cerrando su boca, cerrando su boca. Eso es perfecto, muy bien. El propósito de mi fotografía es el de llevar un mensaje vívido, claro, específico, en uno como relámpago de vivencia y de elocuencia que la palabra no podrá alcanzar jamás. El mensaje que envío al espectador con el rostro de la persona que estoy retratando es el de que esa persona es un líder triunfador. Mis retratos son verdaderamente minimalistas. Aparte del rostro, prácticamente no empleo ningún otro elemento de la ocasión. No empleo ni uso elementos que vayan a distraer al espectador del mensaje puro que transmite el rostro del retratado. Con el rostro debe proyectarse todo lo que es el retratado, y con una gran emoción que va de la emoción del retratado a la emoción del espectador. Solamente en el caso de alcaldes o de gobernadores o de presidentes introduzco algunos elementos indispensables como escudos y banderas. Puede decirse que mi trabajo se circunscribe fundamentalmente a dos tipos de retratos. Uno que es el de las personalidades y el de los candidatos que no llevan fondo, y el otro tipo de retrato que hago es el de los funcionarios al cargo de sus puestos, en donde pueden llevar, como lo mencioné, algunos elementos representativos de su puesto, como son escudos y banderas. David ha logrado reunir en su obra las fisonomías distintivas de toda una generación que comparece ante la exactitud de su lente. Orfebre de la luz y de la sombra, perseguidor obsesivo de la perfección técnica obtenida después de estudios profesionales en Nueva York y en Milán principalmente. Ros es también, por su excelencia, el autor de la identificación de los rostros de los hombres y mujeres que han moldeado los últimos 25 años de nuestro país. Aquel que en el futuro quiera acercarse a la comprensión plena de este ciclo de nuestra historia tendrá gran provecho en entrar a la colección de retratos que el genio travieso de David Ros y su lámpara maravillosa ha colocado en el Museo Imaginario de los personajes más significativos de la nación. En este museo coexisten un amplio espectro de actividades, intereses y proyectos de vida. Para ampliar modismos anticuados, el Who is Who o el Tutmexic aparece en la galería de retratos muy reales que ha integrado el artista al que hoy acompañamos en esta solemne ceremonia. De Cedillo a Chertorivsky, de Madrazo a Fox, de María de los Ángeles Moreno a la doctora Alfa Economopoulos, líder de la educación por 55 años, de Zambrano a Slim, de Saludowski a Cuevas, del arzobispo Chedraui a Rigoberta Menchú, de Luis Maldonado a Sebastián y de allí a otros miembros de la Legión de Honor Nacional de México, y por favor no me pregunten los criterios de ordenamiento, presidentes, gobernadores, legisladores, líderes de la paz, escritores, artistas plásticos, premios Nobel, empresarios, deportistas, periodistas, todos ellos han comparecido ante la Cámara Magistral de David Ros. He retratado a grandes personalidades como premios Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú y Shimon Peres, premio Nobel de Química Mario Molina, a otros no menos importantes personajes que han ido a mi estudio, como grandes deportistas, Hugo Sánchez, grandes músicos como Armando Manzanero y Luis Cobos, como pintores muy importantes, José Luis Cuevas,
Y así podría yo enumerar a muchas personas que han dado una extraordinaria dimensión en esta aventura humana fenomenal que es mi trabajo de retratar personalidades. Para posicionar a un político dentro del contexto de la mercadotecnia política, lo que tiene que proyectar fundamentalmente es de que es un líder triunfador. Para poder proyectar que es un líder triunfador, tiene que hacerlo con su rostro, y su rostro tiene que transmitir tres elementos fundamentales a través de el entusiasmo, la mirada y la sonrisa. Se le atribuye a la Mona Lisa su celebridad y su inmortalidad a su sonrisa, pero eso no es cierto. La Mona Lisa es célebre por el entusiasmo que proyecta. La sonrisa es muy leve, es apenas una extensión ligera de sus labios, pero parece una válvula que está a punto de expandirse, a punto de estallar por la gran fuerza espiritual que contiene esa expresión. Leonardo da Vinci no solamente era un gran pintor, sino era una persona que había incursionado en la anatomía humana y sabía cuáles eran los músculos que se movían y cómo se movían para expresar y reflejar el entusiasmo. Eso es el primer factor fundamental de la expresión de un político: proyectar el entusiasmo y la fuerza de su espíritu. Entusiasmo es una palabra que está constituida de otras dos. En, que quiere decir dentro, y teos, que quiere decir Dios. Entusiasmo, por lo consiguiente, significa tener a Dios adentro, esa fuerza, esa creatividad, esa energía desbordadora. Entonces, cuando la persona manifiesta su entusiasmo, este factor ayuda mucho a la mirada, puesto que no puedes tener entusiasmo con una mirada que no esté vivaz.
y no puedes tener una sonrisa que no sea genuina, que no sea veraz cuando está invadida de entusiasmo. Entonces, por eso, el elemento fundamental en la expresión de un político es el entusiasmo. En segundo término viene la mirada. La mirada tiene que denotar fuerza, tiene que denotar energía, tiene que denotar vigor, una persona que tenga una gran determinación por hacer las cosas. Inclusive en la mirada se manifiesta la pasión. La pasión es una fuerza también incontenible que amaina los obstáculos y suaviza todos los pesares. Y por último, la sonrisa que manifiesta bonomía, palabra que viene de buen hombre, de camaradería, de comprensión humana. Entonces, cuando tú tienes a una persona, la captas a través de su fotografía, que es entusiasta, que es fuerte, que es vivaz, que es decisiva, que es valiente y adicionalmente es una persona humana, es todo lo que necesita.